En el último programa estuvimos hablando de cómo lidiar con compañeros de trabajo tóxicos. Pero ¿qué pasa cuando la persona tóxica es nuestro jefe? Muchas veces tener que soportar a un jefe tóxico en la oficina es una de las peores pesadillas con las que nos podemos encontrar tanto nosotros como nuestro equipo de trabajo. Porque al fin y al cabo pasamos tantas horas en el trabajo que convivir en este ambiente hostil todo el rato puede mermar nuestra calidad de vida y nuestro equilibrio emocional sobre todo. ¿Verdad, José? Pues así es, Marta. Al final, como bien dices, pasamos muchísimas horas en el trabajo y tener un jefe, un profesional, alguien que te manda, que carece, ¿no?, de esta inteligencia emocional, es muy duro. Es verdad que a veces, y debería ser siempre así, un jefe tóxico también puede poseer grandes cualidades en cuanto a sus tareas laborales. Pero al carecer de estas habilidades y de esta ética profesional para gestionarnos, para gestionar a las personas de su equipo y al equipo de trabajo en sí, no saben ser buenos líderes y la verdad es que se aprovechan de su autoridad para imponerse con fines puramente egoístas, ¿no? Pues para tratar este tema hoy en nuestra sección de bienestar laboral tenemos con nosotros a nuestra querida colaboradora Lidia Alonso. Lidia es psicopedagoga y educadora social y os queremos recordar que es la escritora del libro Happiness Care, donde habla de la figura del Chief Happiness Officer. ¿Qué tal, Lidia? ¿Cómo estás? Hola Marta, hola José, ¿cómo estáis? Encantados de tenerte a ti con nosotros. Muchas gracias igualmente. Muchas gracias por este libro que en su día también nos regalaste, ¿no? Y donde sí que explicas cómo ser un buen jefe. Pero bueno, centrándonos en estos jefes tóxicos, ¿cómo podemos distinguir a un jefe tóxico? Bueno, distinguirlo, como ya hablamos en anteriores programas, ¿no?, con los compañeros de trabajo es fácil, ¿no?, porque son perfiles que porque enseguida destacan por esa toxicidad, ¿no? Lo principal es saber que los empleados, cuando pasa esto, en una situación así, dejan de sentirse bien en el trabajo, ¿no? ¿Y esto qué implica? Pues que el rendimiento se vea profundamente mermado en corto, medio y largo plazo, ¿no? Con lo cual es importante atajar estas situaciones cuanto antes por el bien y la productividad de la organización, ¿no? Porque si no, estas personas finalmente pierden la motivación de seguir en esa empresa y la abandonan y por lo tanto si hay talento pues la fuga es inmediata, ¿no? O a muy corto plazo. Entonces, ¿cómo distinguirlos? Pues hay diferentes tipos de jefes tóxicos, ¿no? Desde el que humilla públicamente a los trabajadores, al que no respeta los descansos y pretende que estemos disponibles las 24 horas del día, el controlador que supervisa cada cosita que hacemos, ¿no? Y que te manda porque no confía en que seas capaz de hacer un buen trabajo. Pero bueno, hay ciertas señales, por decirlo de alguna manera, que nos pueden ayudar, ¿no?, a reconocer a estos jefes tóxicos. Uno sería la mala comunicación, ¿no? Cómo se comunican con las personas de su equipo. No suelen ser buenos comunicadores a la hora de expresarse, o bien se explican indebidamente o bien menosprecian la capacidad, ¿no?, que decíamos de comprensión de sus empleados. Piensan que bueno, pues que somos tontos y no nos entendemos, pero que ellos se expresan perfectísimamente. El problema no está en ellos, sino que es nuestro. Efectivamente. Con lo cual la escucha suele ser nula por su parte, ¿no? Incluso pueden pues llegar a interrumpir al resto de personas cuando quieren hablar, ¿no? Lo que les vuelve ajenos al trabajo en equipo. O sea, son personas muy individualistas, ¿no? Luego también estaría el perfil egocentrista, ¿no? Esas personas que piensan que siempre tienen razón, por lo que, bueno, pues les da igual, no tienen en cuenta las opiniones ni las necesidades del equipo con el que trabajan y no aceptan tampoco que, evidentemente, que alguien le diga si han fallado en algo, ¿no? Como se creen mejores que el resto, pues no tienen ningún reparo en pasar por encima de los demás. Incluso se apropian muchas veces de los logros de aquellos, ¿no? Y se llevan el mérito del trabajo de otros que lo han hecho, ya sea dentro o fuera de la empresa. O sea que solo les interesa su propio beneficio. Son personas egocéntricas, ¿no? Luego también hay perfiles de jefes tóxicos que son irritables, ¿no? Enseguida, pues bueno, con las dificultades de la comunicación y la falta de autocrítica que tienen, pues esto suele traducirse en una paciencia muy escasa, ¿vale? Y entonces, ante cualquier fallo o retraso o malentendido, un jefe tóxico estalla con un ataque de ira, ¿no? Son aquellos que de repente se ponen a gritar en su despacho, a decir que todo está mal y bueno, incluso pues llegan a humillar a trabajadores delante del resto de sus compañeros. Claro, imaginaros lidiar con esto cada día, con no saber cómo va a reaccionar esta persona ante cualquier imprevisto. Correcto, vas Exacto. con el miedo, ¿no?, de ver cómo va a reaccionar cuando reciba pues ese encargo, por decirlo de alguna manera, que ha realizado, ¿no? Sí, también el miedo que sientes tú mismo, ¿no?, como empleado, de uy, si me equivoco,
qué consecuencias va a tener La esto que presión te que crea ahí supone. un malestar. Sí, sí, sí. O incluso que no te equivoques tú, que sea una cosa externa y que al final te acabes salpicando, porque él en su Correcto. percepción lo Sí, ve sí, así. porque es como lo que decíamos, ¿no? Como no hay una buena comunicación, Ujú. porque él piensa que el mensaje ha sido claro y que tienes que haberlo entendido perfectamente. Claro, ¿cómo lo recibes tú? ¿Cómo has entendido el encargo? Y cómo lo presentas, ¿no? Luego igual presentas algo que él cree que te dijo que era de otra Ujú. manera, pero tú interpretaste que era de otra y ahí es donde está Mm. ya todo, ¿no? Y por eso es tan importante la comunicación en ese sentido. Otro perfil que podríamos distinguir es la inflexibilidad que tienen, ¿no? Muchos jefes tóxicos siempre están cómodos en esa posición de superioridad, ¿no? De yo soy el jefe, la que se encumbran muchas veces ellos mismos o porque alguien les hace encumbrarse, que esto también suele pasar. Y entonces nunca van a tener problemas con que todo siga igual. ¿Para qué vamos a cambiarlo? ¿No? Por eso suelen oponerse siempre a cualquier tipo de innovación que pueda hacer de alguna manera, por decirlo, peligrar, ¿no? Su estabilidad en la empresa. Aunque el cambio puede hacerles más competitivos incluso, ¿eh? Pero ese miedo a un mínimo bache, a que puedan tener mucho que perder o qué se dirá si eso falla, ese proyecto, no les interesa. Con lo cual lo que van a tratar es que todo siga igual y que nada cambie para que ellos sigan siendo la autoridad y los que dicen cómo funcionan los proyectos. Y luego está el exceso de control, ¿no? También se ven incapaces de delegar todo y entonces llevan un seguimiento por cada tarea muy pormenorizado y esto crea un clima de vigilancia que lo que acaba desembocando es que limiten la creatividad de las personas del equipo y que acaba generando un malestar, ¿no? Que estén controlando todo el rato lo que haces, si lo haces bien, si lo haces Sí, mal, sí. pues no nos deja salir de... Una sensación horrible. Exacto. Al final te sientes cortado todo el Sí, rato. Bueno, y te puedes- sientes estúpido Sí, también, sí, ¿no? sí. Como que no sé Exacto. hacer nada por mí mismo, tienen que estar revisando continuamente y Supervisando y no además creen en ti, a ¿no? su manera, ¿no? No porque, Exacto. claro, O te genera impotencia incluso, de decir, yo sé que lo estoy haciendo bien, pero esta persona no para de me lo está- controlarme y no puedo hacer nada en ese Exacto. sentido. No puedo salir de ahí, ni ir más allá, ni proponer, ni ser Ujú. proactivo incluso, ¿no? Que Exacto. es de lo que se trata. Luego estaría ya lo que va más allá, ¿no? Que serían las faltas de respeto y que, pues, desafortunadamente se dan también, ¿no? Podríamos decir que es de inteligencia escasa, ¿no? De inteligencia emocional muy escasa que demuestran muchos de estos jefes que les lleva a perder esta perspectiva de que sus trabajadores son seres humanos, ¿no? Con la misma dignidad que él y que por tanto merecen un respeto, ¿no? Pero bueno, la creencia en ellos mismos de que son superiores a los demás pues les puede llevar a esta humillación y hacer comentarios pues malintencionados o discriminatorios o hacer gestos o bueno, pues menospreciar directamente el trabajo de los demás. Y luego estaría también, pues como ya habíamos comentado también, que te puede pasar con compañeros de trabajo, está el jefe manipulador, ¿no? Que bueno, pues pueden ser muy inteligentes en otros aspectos, pero no son capaces de manejar una inteligencia emocional con su equipo y son capaces de manejar a otras personas, ¿no? Incluso del propio equipo de trabajo, ya no hablamos de otros departamentos o demás, sino de su propio equipo de trabajo, utilizando ese mecanismo como la culpa o el victimismo. Y pues no solo manipulan a veces a esas personas, sino pues que son capaces también de revertir cualquier situación para echar la culpa de sus errores a otros, ¿no? Y salir ellos airosos y dado que responderles puede ser el comienzo de una nueva humillación, pues ellos siguen en la rueda, de hacer ver que el culpable es el otro, que ellos lo hacen todo bien y que además, Sí, aunque no fuese así, como es el jefe, está bien. no bajan del burro, vamos. Efectivamente. Yo añadiría una más para distinguir a tu jefe tóxico. Yo creo que es la falta de admiración. Muchas veces, por todo lo que has comentado en el resto de puntos, Claro, eso te genera que aunque sea el jefe que ha llevado mejor la empresa a nivel económico, te hace desconectar mucho, ¿no? De tu Totalmente. jefe y Y puedes de tu pensar empresa. exacto, y de tu Eso es lo empresa, que es lo peor. peor. Eso es lo peor. Entonces, claro, puedes reconocer, ¿no? X méritos que haya podido tener, pero al final es una persona con la que tú no quieres ni trabajar, ni la admiras y no te gustaría ser como ella, ¿no? Y al Correcto. final, aunque cada uno tenemos que sentirnos muy bien con cómo somos, yo creo que en el ámbito laboral siempre es muy bueno que tu jefe sea un referente Claro. de cómo ser, cómo lidiar con un equipo, para también tú saber tener un referente para fijarte, ¿no? Y para Sí, crecer sí. dentro de la Que empresa. sean líderes realmente, Exacto. ¿no? Y no jefes, que la Exacto. palabra cada vez queda más obsoleta, ¿no? Pero que sean o sea, que tengan esa capacidad de liderazgo donde lo importante no son ellos, sino son los logros del equipo que Exacto. por rinde de la empresa, ¿no?
pero claro, estamos hablando de un perfil tóxico que es incapaz de tener esa visión. Para mí eso es muy importante y también la gratitud, porque al fin y al cabo si esa persona está ahí y está liderando el equipo es porque el equipo tira hacia adelante, porque si todo fuera mal, al final es más fácil, como en los equipos deportivos, al final es más fácil cambiar al entrenador que todo el equipo. Por Claro. supuesto. Entonces, pues me parece importante que valore al resto del equipo y que agradezca su trabajo para que la gente se sienta valorada y sobre todo que reciban un feedback positivo. Sí. Lo que pasa que es lo que hablábamos, Ujú. les impide, ¿no? Esas actitudes que tienen intrínsecas, ¿no? Por decirlo de alguna manera, les impide tener esa visión. Ellos se creen que son los mejores, están por encima de todo y los demás no valen nada. Entonces, es muy difícil que un jefe tóxico llegue a estas conclusiones, ¿no? Que estamos comentando. Y si somos conscientes de que tenemos ya un jefe tóxico que tiene algunas de estas características, Ujú. una o varias, puede ser, Ujú. ¿cómo afectaría este jefe tóxico a su equipo? Bueno, pues obviamente tener un jefe tóxico tiene graves consecuencias sobre la salud mental de los trabajadores, ¿no? Porque al final es una actitud que se repite mucho en el tiempo, teniendo en cuenta que esto no nos hace sentir bien, nos hace sentir que somos menos productivos, que no aportamos valor a la empresa y demás, pues esto acaba afectándonos, ¿no? De hecho, estas situaciones lamentablemente se dan más de lo que se puede creer. La Universidad de Stanford llegó a la conclusión con un estudio que realizó que las personas que trabajan sumidas en este ambiente tóxico tienen un 50% más de probabilidades de padecer problemas de salud mental que aquellos que trabajan en un ambiente sano. Imaginaos, Madre mía, un 50%, es muchísimo. Y esta tensión, este estrés, esta falta de motivación, ¿no? E incluso ese miedo de ir a trabajar, son tan solo algunas de las consecuencias, ¿no? Que podemos padecer de tener un superior tóxico, pero que vamos, que las secuelas no se limitan solo al plano mental, sino que también otras investigaciones científicas relacionan la influencia de estos jefes tóxicos con la posibilidad de padecer problemas cardiovasculares incluso, ¿no? O sea, ya extrapola lo mental, que es muy importante y debemos atajarlo cuanto antes, pero también va a lo físico, ¿no? Sí. O sea, que más allá de esas consecuencias que pueden tener sobre la salud de los empleados, pues mina lo que decíamos, la productividad. Eso lleva a tener peores resultados en la empresa que no una empresa donde hay un ambiente sano. Como bien dices, Lidia, o sea, lo más importante al final es generar este ambiente sano, ¿no?, de trabajo. Pero, ¿qué hacemos si tenemos un jefe tóxico? ¿Qué podemos hacer? Pues sí, es importante saberlo porque, pues desafortunadamente, se dice que 4 de cada 10 jefes tienen algún rasgo de liderazgo tóxico. Eso es un 40%, es muchísimo. Es Madre muchísimo, ¿eh? Es Madre muchísimo, mía. sí. Con lo cual, pues seguramente cualquiera de los oyentes que nos estén escuchando habrán pasado por la situación o estarán pasando por ella, ¿no? Entonces yo las recomendaciones que daría es, en primer lugar, no tener miedo, ¿no? A comentar lo que estamos sintiendo, ¿no? A comentarlo con otras personas, que no nos lo callemos, la situación que estamos viviendo de acoso o de la situación que se esté dando en ese momento, ¿no? Quizá pensemos que podemos estar exagerando y que en realidad tampoco es tan grave, pero a veces hablar con otros compañeros y comprobar que a lo mejor no somos la única persona, ¿no?, que se siente maltratada, entre comillas, por nuestros superiores, pues nos puede ayudar a reunir esas fuerzas, ¿no?, para poner fin al problema, para atajarlo, y que cuantos más seamos, ¿no?, la empresa, si se está dando a más de una persona, pues más peso tendrá ante cualquier queja que podamos realizar, ¿no? Para hacer frente a esa negatividad que se da en nuestro entorno de trabajo, pues bueno, intentemos centrarnos en aspectos positivos de nuestra vida, ¿no? Nuestra familia, nuestros amigos, aquello que nos hace sentir bien, nuestros hobbies, y bueno, expresar sobre todo eso, que no nos lo callemos, que expresemos abiertamente lo que sentimos en esos entornos seguros de los que hablamos, y bueno, pues encontrar tiempo para lo que nos gusta, lo que nos motiva, e intentar no llevarnos esa presión del trabajo a casa, ¿no? Porque al final, si no, pues aún se alarga más la situación, ya más de las horas que pasamos el trabajo, si lo llevas a casa aún pues los tiras más, ¿no? Y bueno, pues ese estrés que provocan esas exigencias de nuestros superiores no deberíamos extraspolarlas, ¿no? Recordarnos que no tenemos obligación de trabajar más allá de esas horas que estamos en la oficina, por lo que hablábamos, ¿no?, de esos jefes que te piden un trabajo 24/7.
y que tenemos que descansar correctamente, desconectar, y una mente ocupada por el trabajo 24 horas irremediablemente está estresada y es lo que tenemos que tratar de evitar, ya no solo por tener un jefe tóxico, sino esto también va para aquellos que están muy contentos en su trabajo, pues no es insano, ¿no?, estar 24 horas pensando en el trabajo. Si nada de esto funciona, pues entonces evidentemente nuestra salud mental es lo más importante y deberíamos plantearnos dejar el trabajo, ¿no? Si solo la posibilidad de pensar que tenemos que hacerlo nos genera más estrés, pues es lo que hablamos también en anteriores programas, ¿no?, con los compañeros, pues intentar avanzarnos a esa situación e ir buscando tener ya otra búsqueda activa para cambiar de empleo. Al final, es lo que decimos siempre, ¿no? Son situaciones muy difíciles de gestionar porque cada persona tiene una realidad y seguramente si has llegado al punto de este estrés y de esta insatisfacción, ¿no?, con tu trabajo o incluso de tenerle miedo a tu jefe, es porque no es una cosa reciente, sino que es una cosa que ya... continuada en el tiempo. Exacto, Sí. que ya viene rodando desde hace semanas o meses, y en algunos casos incluso años, por desgracia. Sí. Pero al final, como dices tú, Lidia, o sea, lo más importante es poner nuestra salud mental, e incluso muchas veces física, para que no traspase, no extrapole a nuestra salud física también, en el primer lugar, ¿no? Correcto. Y salir de ahí, pedir ayuda, hablar con nuestros compañeros, hablar con nuestros familiares, con nuestros amigos, explicar la situación, buscar apoyo siempre, intentar salir de esa empresa en cuanto podamos. Correcto. Intentar salir de allí porque al final es algo que nos va minando, ¿no? Sí. Te mina la autoestima y es muy difícil luego salir de allí. Cuando ya Sí, porque a veces deriva en depresiones, ¿no?, en ansiedades que cuesta tiempo recuperar y que al final lo más importante somos nosotros y nuestra salud mental y física, por supuesto, eso no tiene precio, así que trabajo siempre se acaba encontrando antes o después y lo importante es salvaguardar nuestra salud. Exacto. También eso, habladlo con recursos humanos, intentad llegar a un acuerdo con la empresa, porque aquí hablamos de jefes en general, como un manager, no es el jefe, no es el administrador de la empresa, sino... Bueno, puede serlo también. Que también puede serlo, sí. pero que puede ser también el jefe de tu departamento. Correcto. Y demás. Y aparte de esto, te quería preguntar, igual que en el caso de relaciones tóxicas con compañeros, Sí. ¿podemos estar amparados ante la ley de alguna manera si tenemos un jefe tóxico? Sí, de la misma manera que los compañeros. El procedimiento es el mismo, ¿no? Intentar recopilar el máximo de pruebas posibles, escritas, gráficas, por emails, por todo mensajes, lo que tengamos, por WhatsApp. Compañeros que puedan apoyarnos también, lo que decíamos antes, ¿no? Si a lo mejor hay un grupo que está sufriendo el mismo trato, pues quizá la queja haya de ser en grupo, ¿no? Pero intentar recopilar el máximo de pruebas posibles y el procedimiento es el mismo, recursos humanos, luego pues elevarlo a temas ya judiciales, claro, y de seguridad, inspecciones. Como dijimos en el programa anterior, pues un trabajador que está perjudicado, ¿no?, por esta situación siempre puede solicitar a la empresa que se extinga su contrato y exigir una indemnización laboral, que además esto está amparado en el artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores. Efectivamente. Y por lo tanto este trabajador tendrá derecho a las indemnizaciones que se establezcan para un despido improcedente. Efectivamente. Es muy importante también tenerlo en cuenta. Desgraciadamente no es lo ideal, pero Exacto. Sí, llegado el punto, que sepan que existe esa opción para que les reconozcan ese acoso y por lo tanto pueda ser un despido procedente con la indemnización correspondiente. Y sobre todo también que os guiéis por vuestra intuición. O sea, Efectivamente. si os sentís mal, si no estáis a gusto yendo a trabajar, si tenéis miedo a vuestro jefe, es por algo, no os hace bien. Entonces, como decíamos, buscar recursos para marcharos. Y para finalizar un poco la sección, Lidia, ¿qué consejos nos puedes dar? Bueno, los consejos pues irían un poco en esta línea, ¿no? Acudir al Departamento de Recursos Humanos para ponerlo en conocimiento, que bueno, pues que ellos tomen las medidas oportunas, o al menos que lo intenten, pero que no quede de nuestra parte, ¿no? Decir, no dije nada y me voy por la puerta de atrás como si hubiera tenido yo la culpa de algo. Pues oye, yo me puedo marchar, pero que quede constancia que esta persona es así. Además, marcas también un precedente, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues a lo mejor hay personas que dicen, yo no estoy a gusto con este jefe, pero me encanta mi empresa y no quiero marcharme de mi empresa porque él sea una persona indeseable, ¿no? Claro. Pues bueno, pues intentar también hablar con el Departamento de Recursos Humanos a ver si hubiera alguna vacante o se podría crear otra vacante en otro departamento, ¿no? Para aliviar la situación.
intentar también, en la medida de lo posible, que esto a veces cuesta mucho, no tomarlo como algo personal, ¿no? No se dirige a mí, no es contra mi persona, sino es que él es así, insoportable, indeseable y de mala persona, ¿no? Intentar no entrar en su dinámica, ¿no? Porque si no la rueda al final se va haciendo más grande, más gorda, y como él tiene el poder, por decirlo de alguna manera, o cree tener el poder, nos va a hacer sentir al final que no. Entonces no vale la pena entrar ahí. Es como, sí, vale lo que tú digas y yo sigo haciendo mi trabajo. Ignorar las amenazas, ¿no? Porque al final las amenazas van a quedar ahí. Quiere decir, ¿qué más va a poder hacer, ¿no? O sea, intentar también, pues, no darle importancia a todo lo que sale por su boca en ese momento, ¿no? Y sí, ¿por qué no exigirle un trato mejor, ¿no? A veces ese miedo nos impide decir, oye, hasta aquí. Y aquí esto no te lo permito y no puedes saltarte estos límites porque yo soy persona y no te lo consiento, ¿no? A veces cuando ven esa reacción también ellos mismos dicen, cuidado, ¿no? Entonces, bueno, es importante también que sepamos ponernos firmes y decir, hasta aquí. Es ese momento, ¿no?, de empoderarte y ser capaz de decirle... Se acabó, ¿no? O sea, te he permitido hasta ahora, te he estado permitiendo muchísimo. Se acabó. Yo creo que cuando ven, a lo mejor también que eres capaz de poner un límite y que estás convencido, aunque os tiemble la voz cuando lo hagáis. Exacto, aunque es muy importante madre mía, ¿qué he hecho? decírselo, y si podéis tener algún testigo, algún otro trabajador, igual que ellos pueden acostumbrar a humillaros en público, vosotros... ¿Por qué no podéis exigir un límite desde la asertividad y desde el respeto? Podéis exigirles que os tienen que tratar como lo que sois, sois un trabajador, no sois de su propiedad. Somos personas, sí. Y bueno, y por último, lo que decíamos, pues intentar, si vemos que la situación no tiene remedio, salir de ahí, ¿no? Buscar un nuevo empleo y tratar de ser felices, que es lo que queremos todos, en otro sitio, donde realmente valoren nuestro trabajo y lo que hacemos, y sobre todo que nos valoren como personas. Bueno, Lidia, pues llegados a este punto, como siempre animamos a los oyentes a ser felices, pues sobre todo que si se encuentran en esta lamentable situación de tener un jefe tóxico, que sigan estas recomendaciones que nos ha dado Lidia hoy. Y nada, muchas gracias por tenerte con nosotros un día más. A vosotros por la invitación, como siempre. Muchísimas gracias por tanto este tema que hemos tratado esta semana como el anterior, sobre relaciones tóxicas con compañeros. Me parece que, como bien decíamos, por desgracia es un tema que está... recurrente. Exacto. Y que hay que intentar salir, hay que intentar buscar nuestra felicidad y hacer todo lo posible para ello. Pues sí. Muchísimas gracias, Lidia. A vosotros. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.